1969 se dio inicio al estudio del territorio nacional como parte de la información de lo que podía ser en su momento el Teatro de Acciones Militares. Fue también coincidente el recrudecimiento de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba tan solo unos pocos años después de Playa Girón y la crisis de octubre. El colosal trabajo desplegado en poco más de un año abarcó todas las posibles áreas de interés y entre ellas estaban las cuevas y cavernas de Matanzas. Al inicio de los trabajos, antes de acceder al terreno, se tenía por los espeleólogos de Matanzas, en particular los miembros del grupo Carlos de la Torre, una idea bastante vaga del potencial subterráneo de la provincia. Hasta ese instante, la exploración de las espeluncas matanceras no superaba las 50, de modo que la expectativa del trabajo a cometer se consideró en el rango de no más de 3 meses. La realidad se encargaría de demostrar que después de Pinar del Río, Matanzas es la segunda de las provincias cubanas con más accidentes subterráneos. Hasta la fecha, nunca se ha hecho referencia de un trabajo que, sin tener los adelantos técnicos de que goza la espeleología contemporánea, cumplió los más altos requerimientos científicos y, de hecho, se convirtió en una importante base de conocimientos y documental para todo el futuro de la investigación en los años siguientes. Se comprende que el grupo de investigación incursionaba en un terreno las más veces desconocido, de lo que resultó el descubrimiento de más de 80 localidades de arte rupestre indígena, lo cual colocó a Matanzas como la primera plaza de esta manifestación prehistórica en Cuba, al tiempo que reveló el enorme potencial arqueológico de la provincia y permitió orientar muchas de las investigaciones futuras en los campos de la paleontología, la biología, el clima subterráneo, la física del carso y la historia. Como se conoce, Matanzas fue en el siglo XIX la principal fuente productora de azúcar de la colonia, además del desarrollo que alcanzó el café. Tan solo en el Valle de Guamacaro, en 1825, se contaban 1.250 haciendas, principalmente de propiedad francesa, norteamericana e inglesa. Los ingenios del territorio superaron la cifra de 600, de lo que se desprende el alto número de esclavos y la magnitud del tráfico negrero, aunque estuviera legalmente prohibido desde 1820. Si elevada fue la concentración de esclavos, alta fue la cifra de levantamientos y magnitud del cimarronaje, al punto de lesionar significativamente los intereses coloniales en la región, sobre todo en las grandes haciendas entre Cárdenas, Limonar, Coliseo y Jovellano. De hecho, el centro de Matanzas estaba marcado por los alzamientos, algunos de importancia, como el de junio de 1825, cuando varias dotaciones integradas por diferentes etnias asolaron las propiedades de Guamacaro. Antes del trabajo de estudio de las cuevas y cavernas matanceras se tenía una idea más cercana a la espelunca como el lugar que sería reservorio y custodia de importantes testimonios materiales indígenas, habida cuenta el uso habitual que daban los aborígenes a este recurso geográfico. La gran sorpresa fue el encontrar mucho de la huella del esclavo fugitivo, todo ello revelador de un insospechado campo de investigación. Dicho de otro modo, allí donde faltó la posibilidad más apropiada de dar cobijo a los escapados, las cuevas y cavernas se convirtieron en las soluciones. Se pensó que el predominio de extensas tierras llanas y elevaciones de poca altitud, unido al uso de la tierra y la ausencia de grandes y densas zonas boscosas, no daría mayor posibilidad de refugio y sostenimiento a los esclavos evadidos de las plantaciones. Por alguna razón, parece que la búsqueda de los ranchadores no interesó en las cavidades subterráneas. De este modo se hallaron evidencias de cierta estabilidad y continuidad de uso de cuevas relativamente cercanas a los poblados, como ocurre en La Julia, la Loma del Comenar, Sequeira, Loma Adriana, Campo Ramos, Caobas, Santoyo, Canací, Bacunayagua, San Miguel, Guira de Macurije, Cabezas, Bermeja, Bolundrón e incluso la península de Icaco, por solo citar una parte del total. En la zona del Palenque se halló lo que pudo ser todo un complejo de habitación de cimarrones, medio en el cual no le faltaron el agua y el sustento del monte, así como los cultivos que pudieron desarrollar. Lo escapado del sitio, como el vecino Pan de Matanzas, debió dificultar la búsqueda de los evadidos de las plantaciones cercanas. Se tiene noticia que el esclavo José Dolores capitaneó una importante partida que operó en el Valle de Yumurí
y sur de Ceiba Mocha. Poco a poco, el hallazgo de las huellas dejadas por los cimarrones fue dibujando un mapa que en el tiempo revelaba la magnitud del cimarronaje en Matanzas en el siglo XIX, coincidente con los datos históricos conocidos por una parte, con la añadidura de nuevos datos. Las huellas de la estadía de los esclavos en las cavidades subterráneas se revelaban por un fogón, restos de madera, pinturas en las paredes, cerámica de porcelana o barro, piezas de los grilletes, frascos y botellas, cuchillos y machetes. Alguna vez se encontró una pequeña pieza ósea de un niño, de lo que se dedujo la probable existencia de una familia. Hubo casos, como en la caverna de Santa Catalina, en que se encontró en un cúmulo de ceniza el hueso de la pata de un caballo finamente trabajado, o las pinturas murales de la cueva de Santa Teresa al sur de San Miguel, Ambrosio en Punta de Caco o Sequeira, cerca de Pedro Betancur. En una pequeña espelunca se encontraron 2 esculturas de madera y todo un ceremonial africano, uno de los más valiosos hallazgos de este género en Matanzas, hoy en el Museo Provincial Palacio Junco. Este había sido el hallazgo más importante hasta que se produjo otro más importante e inesperado: el cuerpo completo de un cimarrón en su refugio subterráneo, hecho insólito por sus características y valor documental. La cueva en cuestión se hallaba en una pequeña pero densa zona boscosa situada entre Limonar y el Central Horacio Rodríguez. El grupo de exploración comenzó a descubrir piezas de cerámica colonial ya fragmentadas y algunas huellas de habitación enmascaradas por el tiempo, en más de un siglo. El piso del salón, nivel de acceso, estaba interrumpido por orificios que conducían a un profundo nivel inferior. Al descender por uno de los pozos, se llegó a un saliente en la pared a manera de un estrecho balcón suspendido sobre el abismo. Allí, casi cubierto por los sedimentos, estaba el esqueleto de un ser humano, ya muy agredido por la alta humedad del lugar. De que era un cimarrón no había duda, por encontrar también los restos de un machete y un tramo de 2 eslabones de grillete con parte de la horca, además de un botón de camisa tallado en concha. La gran pregunta era cómo el individuo llegó allí, habida cuenta que no tendría un camino ni vía de acceso. Los estudios antropológicos que se llevaron a cabo identificaron un sujeto de filiación ancestral negroide del sexo masculino de un 89 metros de estatura y notable corpulencia. Por primera vez se encontraba el cuerpo de un cimarrón, ya no un simple esclavo, sino uno de tal condición de fuga y quizás habitante de la cueva por cierto tiempo. El grillete acompañante de los restos indicaba que no pudo librarse de él, lo que pudo intentar hacer con el machete sin lograrlo. Satisfechos estos datos, quedaba en suspenso el lugar del hallazgo, al que solo se podía acceder por medio de una cuerda en un descenso peligroso de más de 20 metros hasta el nivel inferior de la cavidad. El estado de los restos no permitió suponer un determinado traumatismo anterior o posterior al lugar, al difícil sitio del hallazgo. Quedaba una posibilidad: el accidente por precipitación, un episodio infortunado y dramático del que solo llegaban los huesos como un mudo testimonio de la muerte trágica en el seno de la oscuridad, sin poder avanzar, subir o bajar, e incluso con escasa libertad de movimiento. Excusado un golpe mortal de inicio, la sed, el hambre y el dolor fueron los compañeros de agonía hasta que sobrevino la muerte. Era evidente que al caer estaba solo. Después de explorar a fondo más de 2.000 cavidades subterráneas en la provincia, el hallazgo del cimarrón perdido en las singulares circunstancias de su muerte constituyó un hecho excepcional en todo cuanto se ha encontrado hasta la fecha, incluso en comparación con otras importantes localidades del país donde fue intensa la presencia esclava y el cimarronaje. Matanzas dispone de este testimonio único que complementa la información sobre la ruta de la esclavitud en el territorio, y quienes visiten el Museo Provincial Palacio Junco de Matanzas podrán encontrar en la sala dedicada a la industria azucarera una vitrina que guarda los restos del cimarrón en la misma forma en que se hallaron y reproducido en detalle todo cuanto los rodeó en su muerte. Se trata de un valioso testimonio material que agrega un toque especial a los objetos expuestos. El hecho de ser una novedad no debe llevar al visitante sino a interiorizar la magnitud de una tragedia, una de tantas que puede ser que permanezca escondida en lo profundo de una cueva a la espera que se le pueda descubrir. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo,
porque la memoria es la dueña del tiempo.